puedan mantener actualizados sus equipos de trabajo, las diferentes habilidades y competencias que dan respuesta a las dinámicas y asimismo a los profesionales en general para que puedan seguir enriqueciendo pues, sus perfiles. Regresamos este año con una parrilla de formación renovada de acuerdo a los requerimientos que nos ha hecho el sector empresarial. Todos los miércoles a las 11 a.m. recuerden conectarse con nosotros. Ustedes pueden sugerirnos qué temas quieren que trabajemos y nosotros pues, gestionamos el experto. Mi nombre es Diana Rojas, soy coordinadora de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar y aprovecho unos segundos para contarles que desde esta área que lidero, trabajamos de la mano con el sector empresarial, el gobierno y el sector y los gremios para diseñar experiencias de formación a la medida de los objetivos estratégicos que tienen. Entre nuestros propósitos estratégicos están pues, aportar al cumplimiento de los ODS y hemos seleccionado unos específicos a lo que le estamos apuntando de manera directa, como son la educación de calidad, el fin de la pobreza, salud y bienestar, el trabajo decente y el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y las alianzas para lograr los objetivos. Dentro de nuestros servicios quería pues, mencionárselos rápidamente para que ustedes, pues, damos tiempo que se vayan conectando. Ustedes podrán encontrar pues, lo que son las escuelas de formación a las medidas, actualizaciones específicas, los bootcamp, proyectos educativos 4.0, las cátedras, los eventos empresariales, la consultoría de acompañamiento para las convocatorias, certificaciones y programa de entrenamiento directivo. Quiero agradecerles a ustedes por aceptar esta invitación a los temas para la sostenibilidad empresarial. Hoy estaremos hablando pues, de productividad, teniendo en cuenta pues, la crisis sanitaria del COVID-19 y que ha tenido efectos negativos en todo el ámbito de la sociedad, pues, obviamente incluyendo el ámbito económico. Las industrias y negocios de cualquier tamaño y sector se han visto obligadas a ajustar sus proyecciones de crecimiento y estrategias de venta. Las empresas están paulatinamente adaptando sus métodos de trabajo y rutinas a la denominada nueva normalidad, en la que la convivencia con el coronavirus es una realidad. De hecho, según el DANE, quise traerles estas cifras, porque realmente cuando seleccionamos este tema y veíamos los requerimientos del sector empresarial sobre esta formación, estamos revisando estas cifras del DANE. En años anteriores, el índice de productividad laboral registró variaciones relevantes. Por ejemplo, en el 2015 se ubicó en el 0,15%, en el 2016 en el 1,20%, en el 2017 en el 0,36%, en el 2018 en el 0,28%, en el 2019 en el 0,21%. Y durante el año pasado, es decir, durante el 2020, la productividad laboral se ubicó en el menos 60%. En definitiva, la economía del país depende de que las empresas le vaya bien, sin importar su tamaño, el sector. Por eso es importante llevar a cabo una serie de medidas que impulsen el crecimiento. Es por esta razón que hoy, en temas para la sostenibilidad empresarial, escogimos el tema de productividad. Les vamos a compartir unos métodos japoneses que funcionan para aumentar la productividad de las empresas. Antes de dar inicio a la temática, queremos brindarles pues, unas indicaciones que pues, nos permiten desarrollar la conferencia de una manera pues, más dinámica. Estamos en una sala tradicional de Zoom. Los invitamos a utilizar audífonos para lograr una mejor experiencia en el sonido. Sus micrófonos se encuentran desactivados con el fin de evitar pues, las interrupciones durante la jornada. Ustedes pueden utilizar las herramientas del chat para formular las preguntas, escribir pues, todas las observaciones que tengan. Al finalizar, tendremos una sesión de preguntas donde podrán manifestar todas las inquietudes con relación a la conferencia. Su pregunta la puede realizar en ese chat o en el Instagram, o sea, este chat de Zoom, o en el Instagram de @sostenibilidadempresarial, en el post de esta invitación. Les informamos que este año, quería pues aprovechar este espacio también para contarles que a partir de este año, las personas que asistan a 5 actividades de temas para la sostenibilidad empresarial podrán solicitar su certificación en el Centro de Educación Continuada de aquí de la Universidad Simón Bolívar. Por eso es importante que se registren con su nombre completo y todos sus datos
en los formatos que le enviamos de registro. Sin más preámbulos, les presento a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero industrial Juan Carlos Frías y creador de la cicloingeniería, con especialización en mejoramiento continuo de Tokyo Center Japón, facilitador del Learning Center MIT para empresas en Colombia, en Lake Manufacturing Training del Georgian Tech Atlanta y ponente en congresos mundiales de pensamiento como Nueva Zelanda, Inglaterra, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Cuba. Bienvenido, Juan Carlos, con tu conferencia Productividad. Gracias, Diana. Bienvenidos todos. Qué bueno estar por aquí nuevamente compartiendo con ustedes información. Voy a compartir pantalla inmediatamente, ya que estoy calculando para que ustedes también se programen que mi disertación va a durar 30 minutos y unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Así podemos hacerlo de una forma más ágil. Ya vamos al grano, como dice el dermatólogo. Bien. Tengo ya 30 años de existencia como firma de asesoría. He conocido pues bastante empresas en ese proceso. No voy a repetir la hoja de vida que ya Diana les comentó. Solo quiero comentarles que he creado unos métodos que han sido probados y desarrollados en empresas. La información que vengo aquí a compartirles no es que la haya sacado de libros, aunque obviamente tengo referencias bibliográficas y sobre todo experiencias en países como Japón principalmente y en Estados Unidos, donde son los máximos exponentes, referentes de la productividad. Como decía un maestro oriental, si quieres subir a la montaña, pues habla con quien viene bajando de ella. Veamos lo que están haciendo los mejores en productividad y he elegido algunos métodos que ellos siguen para ganar productividad. Premio Nobel de Economía del 2008, Paul Krugman, generó una frase que tuvo mucha repercusión en muchos ámbitos. Se repite esta frase. Bueno, hablar de un premio Nobel de economía es una persona que ha investigado muchísimo a nivel de doctorado, de investigación aplicada, y llegar a esta conclusión no es una conclusión ligera, es producto realmente de un conocimiento profundo y actualizado sobre el tema de la productividad. Y él decía en su exposición que la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Es verdad que la productividad en las empresas es tan baja, y se lo comento por experiencias vividas en múltiples empresas que visito, producto de mis procesos de asesoría y formación, que tienden a ser en campo, pues ahora ha sido más virtual obviamente en el último año, pero en 30 años ha sido mucha experiencia en campo y he observado mucha improductividad y la relaciono de alguna manera con lo que está pasando con el COVID, ¿sí? El COVID es un virus que está afectando mayormente a quienes ya tienen problemas internos. El que tiene más fortaleza interna está saliendo adelante, no lo está impactando duro, o incluso la gran mayoría de ellos son asintomáticos. Porque el cuerpo internamente tiene defensas, tiene cómo contrarrestar o por lo menos ser más impermeable a ese virus, ¿ya? Pero aquellos que estaban débiles, infortunadamente, y son muchos, están siendo bastante afectados y algunos que en paz descanse no están aquí. Con la productividad pasa algo similar. La productividad, si está alta en la compañía, si la compañía tiene realmente fortalezas en productividad, pues quizás en estas crisis la va a afectar obviamente, pero no la va a afectar tanto, porque tiene consistencia en sus procesos. Cuando hablo de productividad, me refiero a productividad integral, no solamente de una máquina y una persona, sino que hay productividad, obviamente operacional, pero también hay productividad logística, hay productividad comercial, cada vez se está necesitando y en esta época se está necesitando cada vez más, y estoy recibiendo cada vez más solicitudes de compañías que necesitan mejorar, incrementar su productividad comercial.
Pero cuando entro al terreno de los hechos, me doy cuenta que es que no tenían procesos consistentes y por lo cual no eran productivos comercialmente hablando. O sea, en otras palabras, vendían al momento, reactivamente, pero no tenían procesos consistentes productivos, ¿ya? Si hubiese más consistencia, pues no le afectaría, repito, tanto la crisis. Entonces, quiero compartir con ustedes unos métodos japoneses. Hay muchos. No se trata ahora de explicarlos todos. He seleccionado los que en mi concepto son aplicables desde ya, son implementables en nuestra región. Tenemos experiencias y historias de implementación de los mismos. Y sobre esos que son bastante efectivos, es que quiero compartir mi ilustración en esta pequeña jornada, o en esta corta jornada, perdón. Un primer, más que método, es un enfoque, el enfoque Gemba. Tú no puedes ser productivo desde los escritorios. Si es productividad operacional, hombre-máquina, transformando un producto, por ejemplo, es allá en el campo de los hechos donde está la productividad. Tú no puedes con datos, informaciones, documentos, creer que puedes mejorar la productividad desde el escritorio. Desde el escritorio se toman decisiones que a veces son costosas. A veces hay decisiones de adquirir otra tecnología, por ejemplo, pues es una decisión interesante, pero puede que no sea viable en el corto plazo o puede que sea muy costosa y no esté al alcance de. Pero si tú vas al terreno de los hechos, te vas a dar cuenta de las múltiples oportunidades de productividad que se dan allí en la operación, entendiéndola con otros temas que ahorita les estoy compartiendo, entendiendo las múltiples, repito, oportunidades de mejora que sumadas van dando en el tiempo la gran productividad. Si estás en un ambiente logístico y cada vez más las empresas tienen ese componente logístico, la productividad se da también en el terreno de los hechos. Se da en el empaque, embalaje de los productos o de los servicios, en el despacho de los mismos, en la entrega. Eso se da en el campo de los hechos, no en los escritorios. Entonces, para mejorar una logística no basta con fórmulas y demás, sino entender qué está pasando cuando yo con los 5 sentidos observo lo que está pasando en el momento en que se está haciendo el proceso logístico. Y cuando hablamos de productividad comercial, no podríamos lograr maximizar nuestros resultados comerciales, ya sea frente a un cliente, profundizando la relación con el cliente, haciendo que ese cliente en una misma visita consuma más productos, más servicios, porque nosotros podríamos interpretar mejor las necesidades del cliente, no con encuesta o haciendo supuestos desde el escritorio, sino interactuando con el cliente y observando allá en su realidad específica qué otras necesidades tiene. He observado en algunos sectores cómo llega la persona de ventas y solamente le vende un producto y puede venderle 2, 3, 5 más, o le ofrece un servicio y puede consumir más servicios. Pero ¿cómo saberlo si estás en el escritorio? Tienes que ir al campo de los hechos. Entonces, la productividad se gana muchísimo como primer paso la observación de improductividad o las oportunidades de maximizar aún más en el ambiente en que esté, ya sea comercial, repito, operacional, si estás en el lugar de los hechos. Pero ¿qué pasa con nuestra cultura existente? Nuestra cultura, mayormente en nuestro medio, es que los que deciden sobre productividad están en los escritorios. Y los que están en el campo de los hechos están acostumbrados a una forma de hacer las cosas que no se han dado cuenta que es improductiva y que se han acostumbrado a hacerlo de esa manera. ¿Cómo cambiar ese estado de arte? Pues yendo hacia allá, entendiendo lo que se está haciendo en el momento en que se está haciendo. Entonces, cuando he estudiado, y he estudiado afortunadamente en varios hemisferios del planeta, cuando he estudiado en Oriente, a diferencia de cuando he estudiado aquí en Occidente, me doy cuenta que los estudios los conducen en un lado del planeta, que es por aquí en Occidente y más cercanamente Estados Unidos, los conducen sobre todo en salones de clase. También los utilizan espacios de investigación y cada vez más en la virtualidad se está investigando mucho al respecto, pero eso se hace desde el escritorio.
no hay nada malo en ello, solo que es incompleto, ¿sí? Cuando he estudiado, he tenido la oportunidad de estudiar en Oriente y o en empresas incluso de Estados Unidos, que están en Estados Unidos, pero que tienen ascendencia oriental, y he tenido la oportunidad de vivir también estos tipos de estudios, inmediatamente la estructura para enseñarle al estudiante, en este caso soy yo estudiante, o he sido estudiante y seguiré siendo, ojalá, te llevan al campo de los hechos. Una empresa, si esté en Estados Unidos, pero si tiene ese enfoque japonés, no se queda en el salón de clases enseñándole al alumno. Mi gran experiencia cuando la viví en Japón es que era mayormente en el campo de los hechos, combinándolo obviamente con las teorías y los métodos que también se describen en el salón de clases para poderlo racionalizar. Pero la vivencia en el campo de los hechos es lo que nos daba la oportunidad de cómo las operaciones pueden ser más productivas. Entonces, un primer enfoque oriental, japonés concretamente, es que la productividad se da en el campo de los hechos y no lograrás ser productivo si te quedas en los escritorios. Por eso, más que un método, es un enfoque. El otro enfoque de productividad, y uno lo respira desde que uno llega a ese país. Tuve la oportunidad de estar en Tokio, en varias ciudades, pero llegué por Tokio. Es que las 5 S es algo que salta a la vista. Las 5 S es el punto de partida para los japoneses para ganar calidad y productividad. ¿Y qué son las 5 S? Son 5 palabras que empiezan con S, en la cual la primera, que es esta que está aquí subrayando, que es la selección de qué, de lo que necesitas versus lo que no necesitas en el ambiente de trabajo. Cuando uno empieza a hacer Gemba, que es el punto anterior que les mencioné, y con el enfoque 5S, empiezas a darte cuenta que más de la mitad de las cosas que tienes allí a disposición no las necesitas, no las requieres, pero lo que no sirve, como dicen los abuelos, estorba. Entonces, cuando necesitas lo que sí vas a utilizar en el proceso, te demora más porque está lleno de cosas alrededor que no necesitas. Comercialmente hablando también, si llegas en un portafolio o si vas en tu maletín o incluso en tu computador personal, cuando tienes la información bien definida allí, haces una presentación y no te demoras porque llevas lo que necesitas presentar. Pero si tienes demasiada información en el computador o en el maletín, en tu portafolio y demás, se pierde de vista lo que sí necesitas exponer frente a un cliente, ¿sí? Entonces, la escogencia de qué sí y qué no libera, en algunos casos hemos tenido experiencias que libera hasta más del 70% de los elementos que están en el ambiente de trabajo. Esa es la primera de las 5 S. La segunda es un concepto viejo de ingeniería industrial que se aplica muy profunda y específicamente en las 5 S, que es un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Te da visual, físicamente, la oportunidad de minimizar tiempos y movimientos, que es donde más se pierde productividad, en la pérdida del tiempo, en tiempo de no valor agregado. Buscando un documento no agrega ningún valor ni a la empresa ni al cliente. Buscando un repuesto para poder arreglar una máquina no le sirve a nadie, ni al cliente ni a la empresa. Entonces, ¿por qué nos demoramos tanto buscando información o esperando que nos llegue información? Porque las cosas no están bien clasificadas. Entonces, hablar de productividad es hablar como de otro método que aquí no lo cité, pero se lo voy a comentar rápidamente. Se llaman como lecciones de un punto. Eso lo manejan los japoneses, que es ir punto a punto y vas consistentemente ganando productividad. Cada tiempo perdido es una sumatoria de improductividad. Y no les dije la cifra. La cifra en Colombia, ¿sí?, está por encima del 45% de improductividad en empresas de servicio. Está en más de un 25% en empresas de transformación y está en cerca de un 20% en empresas comerciales. La empresa comercial es más fácil de ver. Se compra, se almacena y se vende. Es más fácil de identificar algo si se está perdiendo tiempo en algo. Pero en la empresa de transformación ya empieza a esconderse la improductividad. Y donde más se esconde la improductividad es donde más han crecido nuestras empresas, que son en el sector servicios,
allí se pierde mucho tiempo por no tener las cosas en su sitio, ¿sí? Luego de eso viene otra S que es limpia, ya una vez que queda aquí lo que debe quedar en el área de trabajo está bien organizado para no perder tiempo ni movimiento buscando, repito, los temas, entonces ahí sí mantienen una limpieza profunda, pero limpieza profunda no es quién va a limpiar, quién va a hacer el aseo, es aplicar un poco de ingeniería para identificar las fuentes de suciedad, de líquidos, de fugas y demás, para que no tengas que estar limpiando lo que está averiado y tener ambientes limpios que no se contaminen, que no se ensucien, ¿sí? Luego viene una agencia de estandarización, de mantenimiento y de disciplina, que es la clave para mantener un movimiento de mejora continua en torno a la productividad. La productividad no es arte de magia, no es gran tecnología, son actos continuos y repetitivos, bien enfocados en cada puesto de trabajo donde se va ganando productividad. Este es otro gran concepto que les quiero compartir de productividad basado en algo que es el fluir. Voy a explicar esta gráfica que ha ayudado a más de una organización a ser más conscientes y a entender dónde están sus problemas de productividad. Imaginémonos por un instante que es la gráfica, voy a explicársela así, que hay una banda transportadora que está exponiendo a la intemperie y puede mojarse obviamente los productos, que es esa nubosidad que aparece aquí, si está a la intemperie, ¿verdad? Aquí está la empresa, del otro lado están los clientes. Esta es una representación ilustrativa para entender lo que es las consecuencias de la improductividad y el referente de productividad. ¿A qué me refiero? Imagínense que cada gota que está cayendo aquí en esta simbología es un costo. ¿Qué pasaría si la banda transportadora que está despachando los productos a los clientes o que está suministrándole los servicios que el cliente requirió, qué pasaría si esa banda transportadora se para? Cada gota que le está cayendo allí a la intemperie y con lluvia es un peso. ¿Cuánto producto enchumbado de sobrecostos no llegan aquí finalmente donde el cliente? El cliente no va a pagar el sobrecosto. Ese sobrecosto te afecta tu rentabilidad porque suben los gastos y los costos y tú te acostumbras en tu P&G a entender que las cosas son así. En tus análisis económicos, he visto cómo calculan de acuerdo al histórico unos precios, producto de unos costos, unos gastos, obviamente y unos ingresos. Los ingresos están regulados normalmente por el mercado, pero los costos y los gastos es tu responsabilidad. Tú tienes que ajustarte a unos precios que el mercado puede pagar por tu producto o tu servicio y no puedes cobrar más allá porque otro te lo va a dar más económico. Entonces, tú lo que tienes es que ajustar tus costos y tus gastos, pero cuando uno habla de ajustar costos y gastos en nuestra cultura, hay un peligro. Los empresarios tienden a pensar, no todos, pero sí más de uno, tiende a pensar que lo que hay que recortar personal. No. En las empresas no es que sobre gente, lo que faltan son clientes más bien. Entonces, no se trata de ajustar drásticamente con una decisión de un escritorio diciendo voten a no sé cuántas personas, que he visto ese caso suceder en más de una ocasión. No se trata de eso, se trata de ajustar tus procesos para que sean productivos, para que con esta misma maquinaria o esta misma capacidad instalada en servicios, si es el caso, tú puedas producir o despachar más y más productos, y lo que tienes que hacer es buscar más y más clientes y no ir hacia abajo recortando y recortando, porque eso tiene un límite y es peligroso. Se puede morir la organización si empieza a recortar y recortar. La organización debe tener una mirada más expansiva para que pueda realmente proyectarse, ¿sí? Entonces, el gran referente de la productividad es esta palabra fluir, porque fluir es lo que te lleva a la productividad. Cuando una cadena de producción, cuando un proceso logístico o cuando un proceso de prestación del servicio no fluye, que se ve representado en conformidad del cliente porque no le despachan a tiempo, porque no lo atienden en el restaurante a tiempo, no le llevan la comida en el tiempo que es y demás. En fin, cuando no fluye, no solamente es el cliente el que está inconforme, porque hay otro que lo puede hacer
de una forma más ágil. Cada día la agilidad gana más importancia, pero no se trata de ser ágil y echar para atrás porque lo hiciste mal. La agilidad, haciéndolo bien, es un factor distintivo de competitividad, ¿sí? Entonces, cada vez que esto no fluye, es porque hay improductividad. Porque de todas maneras el producto o el servicio es el mismo que le vamos a entregar al cliente. Si se demoró más, es porque hubo paradas y esas paradas obedecieron ¿a qué? A este otro método que les voy a compartir. Y es el método japonés de búsqueda insistente, consistente y disciplinada de los desperdicios. Pero desperdicio es una palabra que vamos a clarificarla porque no solamente se trata de un producto mal hecho y ahí está el desperdicio a la vista. No, desperdicio es un concepto mucho más amplio y esto es una de las terminologías japonesas que es un referente que es fácil de asimilar, fácil de visualizar. Hay 7 tipos de desperdicios organizacionales. En cada uno de estos desperdicios organizacionales que están aquí listados, la banda transportadora se para. Cada vez que sucede una muda, se está parando esa banda transportadora que les mencioné. Por ejemplo, cuando hay sobreproducción, ¿sí? Porque no se calculó bien la oferta y la demanda, en su capacidad y demás, entonces hay que parar el proceso porque hay sobreproducción. Y esa parada del proceso no significa que dejes de consumir servicios públicos, personal fijo, suministros y demás, porque de todas maneras siguen existiendo como gastos fijos, que no son así fácilmente flexibles cuando se para una producción. Hay que mantenerlos allí, ahí hay productividad. Eso te lleva a que también haya, no necesariamente por ese factor, pero también por ese u otros factores te lleva a que haya sobreinventarios. No es tener demasiado inventario, el inventario es costoso, genera afecta el flujo de caja. Lo que hay que tener es un inventario equilibrado y una capacidad instalada equilibrada para que el proceso fluya sin tener excesos, porque muda una forma también de verlo, de describirlo, a través de la palabra exceso. Cuando hay exceso de, genera improductividad. En algún momento tienes que parar o tienes improductividad en recursos allí que no están generando ningún valor porque están estancados. Obviamente está el muda, el desperdicio por defectos, por errores, que sigue siendo muy común en nuestras organizaciones. El muda de movimientos, este desperdicio de errores, de defectos, pues se pueden ver allí. La producción salió mal, está allí. Hay unos PQRs a nivel de empresas de servicios, listo, ahí está la información. Pero cuando son mudas de movimientos, la gente se acostumbra a utilizar ciertos espacios para moverse de un lado a otro, físicamente hablando. A veces la gente hace ese ejercicio en las organizaciones, tiene que estarse moviendo para acá, moviendo para allá. Cuando te mueves más de la cuenta para hacer una operación, es porque hay improductividad. Cuando la organización está bien diseñada y en sus puestos de trabajo están bien diseñados, no se debe perder tiempo moviéndose de un espacio a otro para buscar algo o decirle algo a alguien o llevar algo, etcétera. Esas mudas de movimiento son grandísimas y están como ocultas. ¿Ocultas por qué? Porque las vemos y ya no las reconocemos, nos acostumbramos a ellas, ¿ya? El muda es de procesamiento, o sea, hacer más en el proceso, más pasos de lo que realmente requiere. Cuando uno empieza a analizar los procesos, se pueden hacer en menos pasos. Pero nos acostumbramos a hacer más pasos de lo debido y nos quedamos con esa costumbre y generamos adiciones en el proceso de fabricación o de prestación de un servicio que no son requeridos, ¿ya? La muda de espera, estar esperando una información, un material y demás, todos están perdiendo tiempo. Cuando uno empieza una reunión, por poner un ejemplo, y no todos están al mismo tiempo, alguien está perdiendo tiempo. A veces hacemos esos cálculos cuando las reuniones empiezan media hora después y los ejecutivos que están ahí valen tanto y la hora de esos ejecutivos vale tanto. Cuando hacemos algunos cálculos de esos, así como por empezar a tomar conciencia, vaya, las cifras son altas, esperando a que todos estén para empezar la reunión. Esa costumbre, tener que esperar, que casi que es institucional, que es a nivel país, en algunos sectores más que en otros, como el sector salud, por ejemplo, todo es espera. Cuando hay esa espera, lo que hay es improductividad, porque son mal coordinadas las reuniones que están allí. En esos casos no está fluyendo.
la banda transportadora. Y el muda más impactante, pero menos visible, es no usar las ideas de los empleados. O sea, una cosa es el que diseña, el que establece un plan, y otra cosa es el que lo ejecuta en el día a día. El que está ejecutando tiene información valiosa para que, si se tiene participación con esas otras esferas de la organización, tiene la película completa de todo lo que pueden mejorar. Pero esa incomunicación, esa falta de comunicación, que es el común denominador en las organizaciones que no se comunican efectivamente, hace que se pierdan las ideas. Si a veces no comunicamos algo que tiene que comunicarse, como una nueva medida, una nueva política y no se comunica bien, ahora que se va a comunicar ideas de mejoras. Entonces se están perdiendo todas esas posibilidades de mejora por no aglutinar, por no liderar equipos de trabajo para hacer más productiva una gestión. Si algo reina en las organizaciones productivas es el trabajo en equipo. Es curioso porque el trabajo en equipo supuestamente, entre comillas, se pierde tiempo, pero resulta que se gana mucho si se ponen de acuerdo y no siguen haciendo las cosas como siempre las han hecho. Entonces, un resumen de esta diapositiva es que este método es que la productividad se logra eliminando sistemáticamente la improductividad. O sea, ¿quieres ser productivo? Deja de ser improductivo. ¿Dónde está la improductividad? Aprende a descubrirla, que es lo que te da este enfoque. Este enfoque que les acabo de mencionar y todo va encadenado, si se han dado cuenta, se logra en el día a día. O sea, si uno quiere llegar a un destino como el que va a comandar una nave, si uno quiere llegar allá, el camino no es así recto, nunca será recto, ni será rápido. El camino tiende a ser con oscilaciones. Cualquier camino que tú emprendas tiene oscilaciones, ya sea físicamente hablando del camino, no hay ninguna carretera que sea totalmente recta, y si fueran rectas serían muy aburridas, darían sueño incluso, sino que las carreteras tienen sus vaivenes, sus curvas y demás. En un camino figurativo también, si uno quiere lograr algo, ser más productivo, tener más ventas, tener más rentabilidad, etcétera, eso no lo vas a lograr de la noche a la mañana, tiene que haber vaivenes. Entonces, el problema es cuando uno pierde el rumbo y no se da cuenta. El problema es darse cuenta tarde del problema, en otras palabras. Problemas siempre vamos a tener y hay muchas formas de abordar los problemas. Los problemas hasta tienen un sentido, en fin. Eso sería motivo de otro seminario, pero lo que quiero decir con esto es que una máxima en la productividad es que no ignoran los problemas, no evitan 100% los problemas, pero sí generan sistemas de alerta para darse cuenta a tiempo de que hay un problema. Cuando no tienes esos sistemas de alerta, el problema crece y crece y cuando vienes a ver, fuiste altamente improductivo, perdiste mucha plata y ya el tiempo no se recupera. Entonces, tienes que tener un mecanismo para que puedas aplicar el MUDA, ¿sí? Dentro de ese concepto de fluir, pero tienes que poder llevarlo al día a día. Tú no vas a tener el día a día de toda la organización, pero tú sí vas a tener el día a día de tu parte de la organización, la que tú estás liderando. Y alguien arriba tiene que empezar a cohesionar estos elementos para que en cada una de las partes, sobre todo en las partes vitales de la organización, existe una forma de chequear si estamos saliendo del rumbo. ¿Qué son temas vitales o áreas vitales en una organización? Bueno, los tres grandes temas en la organización. El tema comercial en primer lugar, porque sin clientes no ha pasado nada, sin clientes no hay negocio, ¿verdad? Entonces hay que controlar las ventas. Increíblemente las compañías comercialmente hablando no están controlando las ventas, no están viendo si se están cumpliendo los presupuestos en el día a día. He conocido organizaciones que sí llevan incluso control diario y proyecciones de acuerdo a su dinámica comercial y saben en cuánto van a cerrar el mes y desde el día 3, 4, 5 ya lo saben y están tomando acciones a tiempo. Esas compañías son altamente productivas, las he conocido. Pero hay compañías que se acuerdan de la venta cuando ya están en crisis, en problemas y demás. Entonces no tienen control del día a día. En las operaciones igual, tanta producción debe salir, tantos servicios se deben generar. Si se hace en el día a día, podemos corregir a tiempo y saber las causas además y podemos ir logrando esa productividad. Pero si lo dejas por allá para no sé cuánto tiempo, no vas a lograr ser productivo. El enfoque para lograr productividad es un enfoque que proviene de las personas. Este es un enfoque ya no solamente japonés, ya compañías americanas e instituciones educativas en Estados Unidos están
cada vez más sosteniendo que la productividad se dé un 90% a la gente y un 10% a la tecnología. En mi hoja de vida quise citar experiencias en Japón, como el Tokyo Keishu Center, pero también en Estados Unidos, como en el Learning Center del MIT, y una reciente, hace unos pocos años, en Georgia Tech en Atlanta. Me llamó poderosamente la atención que una universidad de las más prestigiosas de Estados Unidos, altamente relacionada con el mundo empresarial, sostenía esta frase que era el 90% la gente, 10% la tecnología. Eso es lo que es para Georgia Tech University, Estados Unidos, lo que es productividad. Entonces me encanta porque ya no solamente son los japoneses los que están hablando de esto, ya se han dado cuenta en organizaciones de avanzada y centros de educación avanzada de que la productividad no es como nosotros creemos que es otra tecnología, es la innovación. No hay nada de malo en la innovación, todo lo contrario, es mucho mejor innovar, pero no creamos que solamente innovación es algo totalmente nuevo para la humanidad. La innovación también es crear todo un modelo y un proceso de mejora continua, e incluso el gobierno hoy en día reconoce eso como innovación, procesos innovadores que siempre están mejorando y hasta los premios. Después de eso podemos hablar si les interesa ese tema. Las 3 reglas, ya para terminar, de la productividad en Japón, son 10 reglas que ellos tienen. Quise traer las 3 primeras que siempre me han parecido las más adaptables para nosotros. Y es, la primera, son las buenas relaciones interpersonales e interinstitucionales. ¿A qué me refiero? Buenas relaciones entre jefes y subalternos. Cuando hay una buena relación en una unidad de trabajo, en una empresa, entre la alta dirección, la mediana, la gerencia media y la base, cuando hay una buena relación de confianza, de ánimo, de ganas, hay productividad. Cuando hay una mala relación, porque la gente está temerosa, he visto esos ambientes de trabajo, la gente está rabiosa. Yo digo que en las organizaciones no debemos trabajar bajo presión, sino bajo pasión, ¿sí? Entonces hay mucha presión y muchas medidas coercitivas hacia la gente. El clima laboral se enrarece y la gente automáticamente produce con menos ganas y eso influye muchísimo en la productividad. Buenas relaciones, por ejemplo, entre áreas, entre las mismas áreas, entre los departamentos, y cuando hay sucursales, entre las sucursales. Hay sucursales que por allá trabajan de una manera, por aquí de otra, y no comparten esa información. Entre áreas que están relacionadas constitutivamente, porque el proceso pasa por esas áreas, tiene que haber acuerdos, tiene que haber buenas relaciones entre esas áreas, ganas de contribuirse, de apoyarse, ¿sí? Y la empresa, con sus elementos externos, clientes, outsourcing, proveedores e incluso stakeholders, cuando hay buena relación con los clientes hay ganas de mantener una relación. Con contratistas y demás como outsourcing, una cosa es que les paguen de una manera diferente y otra cosa es que estén obviamente involucrados en tu proceso. Tienes que tener buenas relaciones con ellos y con los proveedores. Un proveedor te despacha o te atiende con mejor disposición si tienen buenas relaciones. Las buenas relaciones es la primera de las 10 claves de la productividad japonesa. Y ustedes se habrán dado cuenta cuando hay conflictos, cuando hay problemas, incluso a nivel hogar y demás, la economía sufre porque falta confianza y ganas de avanzar. Otra regla de la productividad es compartir información. ¿A qué me refiero con eso? Compartir, hey, ¿para dónde vamos? La gente no sabe ni para dónde va, sabe que tienen que trabajar y que le pagan por eso, pero no saben ni para dónde van, cuál es el propósito que están persiguiendo, qué es lo que le da sentido, sí, significado a lo que está haciendo. Compartir capacitación, entrenamiento, increíblemente fallan muchísimo, sobre todo las pymes, que es la base de nuestra economía. No capacitan, no entrenan a la gente, creen que la persona tiene que aprender como ellos aprendieron ahí haciendo, experimentando y no capitalizan su conocimiento para trasladárselo a otros. Entonces empiezan con el pie izquierdo cuando contratan a las personas, ¿sí? Compartir objetivos, metas, indicadores, avances, lo que les decía ahora con la imagen del avión, cómo vamos, por dónde vamos, estamos logrando, no estamos lejos, etcétera. Cuando compartes esa información, y hay muchas formas de compartir la información virtualmente, ya se puede compartir en tablets, en celular, obviamente en tableros si están allá físicamente, pero hay muchas formas de compartir información. Lo que falta es disposición a compartir información. Cuando compartes información, enchufas a la gente y la gente aporta más a la productividad operacional o comercial. Y la tercera regla es coordinación. ¿Coordinación qué significa? Hombre, pongámonos de acuerdo, vístame despacio que voy deprisa. ¿Quién decía eso?
Bien, ya lo tienen en su mente, ¿verdad? Construir acuerdos. No es ir rápido y después esperar al otro porque va en otro ritmo, porque no es tan sincronizado y el proceso no fluye. La banda transportadora no fluye cuando no hay coordinación. Uno de los elementos que influye mucho en que se pare la banda transportadora, figurativamente hablando, que les compartí, es no hacer acuerdos, porque la velocidad final la da el más lento. Entonces hay que ir organizando las operaciones para que vayan al ritmo del más lento, y ese más lento le tienen que ir subiendo la productividad y toda la cadena va mejorando. Esos acuerdos que se tienen que ir construyendo para que pueda la cadena fluir. La coordinación entre procesos que aparentemente son rivales. ¿Cuáles procesos tienden a ser rivales entre otros? Producción y ventas. Tienen que construir acuerdos. No trata de vender y el otro no puede producir lo que el otro está vendiendo. O producir y el otro no tiene capacidad para vender eso. O vender en esas referencias que produjiste, ¿sí? Entre ventas y crédito o cartera. No puedes vender y perder plata. Tienes que vender sosteniblemente, tiene que vender equilibradamente con un crédito bien analizado y una cartera que se pueda recuperar, porque como me decía un cliente judío, aquí hemos despachado mucho cuando le pregunté sobre cómo iban las cosas, aquí hemos despachado mucho, no sé cuánto venderemos, eso lo sabremos unos meses cuando recaudemos la cartera. Y es verdad, o sea, lo que no se recauda no se vendió, se regaló. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ventas y cartera que va de la mano con el crédito, entre mantenimiento y producción. No puedes darle y darle y darle al equipo si no le haces un mantenimiento, porque finalmente te deja tirado en la mitad del camino y te va a costar mucho más y vas a quedarle mal a los clientes. La banda transportadora se va a parar. Y administrativamente hablando, uno de los sistemas de administración más utilizados en Japón, menos conocidos acá, es el Cross Functional Management. La empresa tiene una dinámica horizontal, pero hay una cultura vertical. Entonces les voy a explicar un poquito en qué consiste el Cross Functional Management. Esto es un equipo, una cancha de fútbol, y en esa cancha de fútbol la quiero utilizar como elemento para visualizar cómo funcionan las operaciones en la empresa. Todo lo que hacemos en la empresa tiene que ver con un cliente. Sin clientes no hay empresa. El cliente tiene que ver con el propósito y sentido de la empresa. Y el juego empieza desde que contratas, ¿sí? Con esos clientes, y contratas con la proveeduría para poder hacer las operaciones y suministrar el producto o el servicio al cliente. Entonces tiene que haber alguien arriba dirigiendo y controlando que todo esté funcionando adecuadamente. Entonces, todo esto pasa a través de unos procesos internos que le dan suministro a procesos ya logísticos, comerciales y asistenciales de servicio, ¿sí? Y hay unos procesos de apoyo, que son los procesos humanos fundamentales en este proceso, y procesos de apoyo administrativo, contable y demás que se requiere, como toda organización. El tema en estas interrelaciones es: imagínense en cada una de estas flechas que aquí están apareciendo, que separa la máquina transportadora. Imagínense por un instante que separa la banda transportadora, perdón, en estas interrelaciones. Ahí es donde empieza el gran problema. En esas interrelaciones, cuando el proceso pasa por la verticalidad de nuestras organizaciones, porque es que resulta que si bien los procesos son horizontales y están totalmente interrelacionados, querrámoslo o no, ¿sí? Nuestra costumbre, nuestra cultura, ¿sí? Es vertical. Nosotros pensamos verticalmente, pensamos en satisfacer al jefe, quedar bien con el jefe. Pero el jefe lo que quiere es que quede bien con el cliente. Pero no nos orientamos tanto al cliente, nos orientamos es a cumplir tareas, a responderle al jefe, pero el proceso que le está esperando, el servicio, la información, que espere un momento porque estoy aquí ocupado atendiendo al jefe que me llamó, que tengo que mandarle tal información al jefe. En fin, nosotros estamos inconscientemente enfocados más hacia arriba, que es la verticalidad que le llamo, que en la horizontalidad, que es el sistema como fluye lógicamente, porque el sistema no fluye hacia arriba, fluye horizontalmente. Este enfoque fue lo que le cambió la forma de trabajar a los japoneses hace más de 50 años. Ellos empezaron a orientarse a los clientes, y como no tenían casi clientes, sino que los clientes pueden ser el mundo en su totalidad, se enfocaron al mundo y empezaron a conquistar el mundo, y fueron muy productivos con un mercado ampliado. Pero ellos internamente, históricamente, estaban más también enfocados en lo vertical. Su cultura
original, ancestral, es más vertical, curiosamente. Esa cultura horizontal aprendieron en las últimas décadas. No viene de temas milenarios. Lo que quiero decir con esto es que esto se aprende si se enseña y se insiste en ello. Señores, gracias por haberme dado este espacio, haber tomado media hora de su actividad. Y información adicional, con todo gusto, comparto información con alguna frecuencia en redes, videos de mi autoría y demás, que les puede complementar más la información. Muchas gracias. Mil gracias, Juan Carlos. Gracias. Vamos a dar ahora realmente pues, el tema muy oportuno, muy concreto, muy preciso. Vamos a dar entonces espacio para las preguntas, como les habíamos mencionado anteriormente. La idea es que se puedan hacer todas las preguntas con relación a la conferencia, que puedan dar como sus puntos de vista. Vamos a abrir, pues el chat está abierto, el chat de Zoom. Aquí puedan escribir qué inquietudes tienen, de qué, en cuál de las temáticas que mencionó les parece que quieren ampliar. Bueno, todas las dudas que tengan, escríbanlas. Acá lo pueden hacer o a la publicación de Instagram de @sostenibilidad empresarial. Nuestro interés en que nos sigan en nuestras cuentas de @sostenibilidad empresarial es porque ahí estamos publicando información que podría ser de su interés. Ahí semanalmente estamos publicando pues, estos espacios que se llaman webinars temas para la sostenibilidad empresarial, publicamos convocatorias, publicamos cursos gratuitos que tenemos, en fin, la idea es que pues, nos sigan en la cuenta de @sostenibilidad empresarial. Entonces, vamos a abrir este espacio de preguntas, pueden escribir acá, en el chat o en el Instagram. Vamos a ir alternando. Entonces, la idea es que nos puedan hacer, voy revisando sobre el enfoque de la productividad. Revisando, ¿qué preguntas hay? Hay muchos agradecimientos, pocas preguntas, o cero preguntas. Sí, estoy leyendo los agradecimientos, sí, el tema muy completo. La idea es que miremos. Bueno, acá, bueno, ya tenemos dos preguntas. Voy a comenzar con esta y esta. Cuando se habla de productividad empresarial, se hace referencia al nivel de eficiencia que tienen los gastos invertidos en la empresa para desarrollar esta actividad. ¿Cómo ves tú esa relación directa? ¿Entre los gastos y la productividad? Sí. Sí, claro. Hay unos indicadores compuestos muy interesantes. Por ejemplo, en productividad comercial, el tema de gasto sobre venta. Las empresas tienden a medir los gastos por un lado, las ventas por otro lado, presentan informes sobre venta, informes sobre gastos, pero muy pocas veces he observado que miren el indicador compuesto, porcentaje de gastos sobre la venta. Esos indicadores compuestos, por ejemplo, el porcentaje del gasto sobre el costo, ¿sí? Son indicadores que te empiezan a dar sensores sobre lo que puedes estar ganando o perdiendo productividad. Ahora, no es solamente tomar el indicador una sola vez y ya, es tomarlo e irlo monitoreando en el tiempo para ver si logras más ventas con los mismos gastos, o sea, más ventas con la misma fuerza de ventas o con la misma estructura comercial, ¿sí? O si logras, ¿sí?, sacar más producción teniendo también unos gastos más controlados. Entonces, no se trata de bajar gastos o de comprar más barato para bajar costos o de hacer más descuento para ganar ventas, sino se trata de monitorear los indicadores de productividad que normalmente son indicadores compuestos, no son indicadores simples, ¿sí? El mismo tiempo es tiempo sobre qué, ¿sí? Sobre las unidades vendidas, sobre despachadas, en fin. Tiene que haber un indicador más robusto que simplemente medir pesos, ya sea de gasto o de ventas, y empezar a medir lo compuesto, ¿ya? Bueno, acá
Tenemos otra pregunta, me imagino más como desde tu punto de vista. Dice, en Colombia, específicamente en la región Caribe, ¿cuáles son las 3 fallas a nivel de productividad de las pymes? Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esas 3 fallas que tú puedes identificar? Bien, no sé si serían 3, pueden ser muchas más, pero la que hemos observado que sucede más y que no se dan cuenta es los tiempos de no valor agregado, que se llama TNVA. Incluso eso tiene su sigla, ¿no? La gente pierde muchísimo tiempo en actividades que no agregan valor. Te voy a poner un ejemplo que me gusta a veces, incluso en clases, hacerlo con más detenimiento. Aquí lo voy a decir muy rápidamente. La gente se le poncha la llanta, se le pincha la llanta y se demora como media hora para cambiarla, ¿verdad? Pero si uno tuviese todos los elementos, incluso en llantería a veces se demora más de la cuenta. ¿Por qué se demora más de la cuenta? Porque andan buscando las cosas, pues no las encuentran, pues no las tienen en su sitio, porque no tienen todo organizado para hacer la operación. Pero un cambio de llanta se puede hacer en menos de 3 minutos y con tecnología se puede hacer en 3 segundos. Pasar de 3 segundos a 3 minutos, hablemos de 3 minutos a 30 minutos, es un abismo impresionante. Una de las fallas más grandes en productividad operacional es no agregarle valor a lo que haces. Si lo que haces no impacta en el cliente, pues, es una operación perdida. Hay operaciones que se pueden necesariamente perder tiempo porque vas a cambiar de una referencia a otra en una máquina o vas a empezar un nuevo despacho y tienes que organizar las operaciones para ese nuevo despacho. Ok, esas son pérdidas aceptadas. Sigue siendo improductivo, pero son pérdidas aceptadas porque tienes que hacer la modificación en la máquina. Pero estar buscando las cosas, caminando para acá, para allá, haciendo una operación, dejándola hacer en el momento para volverlo después a hacer, etcétera. Mira, es impresionante. Nosotros hemos conducido, y ya este año nuevamente, un programa del gobierno a través de Colombia Productiva que lo regulan las cámaras de comercio que se llaman fábricas de productividad. De hecho, les invito a ese programa porque es un subsidio enorme ahí para que ustedes ganen una asistencia con casi muy poco valor lo que van a pagar, pues son subsidios del gobierno. Cuando hicimos ese ejercicio y ahora lo vamos a volver a hacer porque entra en segunda fase, ese programa de fábricas de productividad, ganamos, te lo confieso, en menos de 2 meses de observación en campo, ganamos muchísimo más de lo que el gobierno pretendía, que era el 8% en corto tiempo. Ganamos hasta 20, 30% en algunos casos. ¿Pero por qué? Porque era tan evidente todos los tiempos que perdían. Otra falla de productividad, ya que me preguntas por 3, es la productividad comercial. Es impresionante la cantidad de oportunidades que dejan en una sola visita de explorar al cliente. Por ejemplo, voy a hablar en un mundo de seguros, por poner entre otros ejemplos, en la cual la persona que le está vendiendo seguros al cliente le puede vender 30 ramos de seguro, pero resulta que nada más le vende uno solo. ¿Por qué no le vende los 30? La principal razón porque no conoce los otros ramos, entonces no los ofrece. La otra, pues porque ya se acostumbró a la rutina de que lo llamaron para eso y eso fue lo que despachó. No ausculta posibilidades de productividad comercial que se traduce, entre otros indicadores, no solamente en la variación en ventas, sino también un indicador interesante que es cuánto más le estás vendiendo al mismo cliente. Porque a veces el tema no solamente es buscar más y más clientes, sino buscar más y más oportunidades en el mismo cliente porque el cliente tiene más y más necesidades, entonces ahí se pierde mucha productividad. En la productividad operacional tú la ves, la productividad comercial ves unas oportunidades y cuando las capitalizas enormemente las logras. Y otra, para redondearte las 3 que me estás preguntando, es en la logística, o sea, cuando no se da la sincronización del proceso y tiene que ver con otra pregunta más arriba que hablaban de optimización, no sé si era pregunta o comentario, pero más que optimizar, lo que hay que primero es sincronizar, porque tú puedes optimizar un proceso, pero si ese proceso está encadenado con otro y el otro va más lento, no haces nada con optimizar un proceso si el anterior o el posterior no tienen la misma velocidad de flujo. Entonces, antes de inventarle la velocidad a un proceso, debes de sincronizarlos para que no pierda tiempo entre procesos. Ahí están las 3, espero haberte las contestado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, vamos a dejar la sesión de preguntas aquí, aunque ahí siguen haciendo preguntas, teniendo en cuenta el Sí, horario. aquí hay una última que me llama la atención. Dice, la empatía de la empresa, los vendedores hacia sus clientes, mejora la productividad de la empresa. Eso es un sí grande, un sí mayúscula repetido, sí, obvio. Una persona con ganas, con pasión y sobre todo en una visita comercial hace que la gente
le quiera comprar más. Mira lo que pasó en una organización que asesoré un tiempo. Ellos tenían que ver, la productividad la calculamos, perdón, la logramos haciendo que el cliente se quedara más tiempo en sus instalaciones. Como cuando tú entras a un almacén y te dan ganas de quedarte más tiempo dentro del almacén. La persona que está más tiempo dentro del almacén, o que se quedó más tiempo en el restaurante, o sea, que pernoctó más en el sitio donde se le está ofreciendo algo, pues consume más. Entonces ahí nos enfocábamos, era que la gente se demorara más, porque sabíamos que si se demoraba más, consumía más. Pero ¿por qué se demoraba más? O se estaba, más bien la palabra no demorar, ¿por qué se quedaba más en el sitio? Porque se sentía agradable. ¿Y por qué se sentía agradable? Porque el sitio era agradable estéticamente y porque la atención que le proporcionaban las personas que lo atendían era muy agradable. Entonces hace que las personas se queden más. Igual pasa un vendedor de maletín clásico, ¿sí? Ahora pues es más virtual, obviamente, pero de todas maneras sigue habiendo presentaciones clásicas en la que si al vendedor lo atienden más tiempo o virtualmente le dedican más tiempo, le van a comprar más. Pero si no tiene una buena energía, una buena relación con el cliente, pues lo van a despachar rápido o no le van a dar la cita. Pues claro que sí, influye demasiado la empatía. Juan Carlos, bueno, estoy viendo que tenemos 4 preguntas en este chat y tenemos 5 preguntas en el Instagram. Vamos a escoger 2 preguntas rápidas para que podamos contestarle y así pues respetar también pues, el tiempo de la programación. Aquí hablan, no sé si te mezclo dice que me gustaría saber si se debe estar alineado a la misión de la empresa y a la visión con la de los empleados para ser más productivos. Y enumera algunas reglas de la productividad, además de las buenas relaciones, compartir información, coordinación, otras. Ya, gracias. La misión es un punto, la misión le da sentido a lo que se hace, le da un porqué. Cuando la gente no tiene claro un porqué, más que misión hay un tema ahí de propósito, pero bueno, aceptemos que es una misión, ¿sí? Cuando la misión está profundamente redactada, porque eso no se trata de parecerse a otras redacciones, sino como que sentida, como que realmente creen en eso, y si eso se comunica efectivamente, la gente siente que está trabajando con sentido y no como autómata allí haciendo operaciones todos los días. Eso le da un sentido y cuando uno tiene un sentido se compromete más y cuando uno se compromete más se acerca más a la visión. La visión que te está dando una claridad hacia dónde vas. No significa que ya la vas a lograr porque ya la enumeraste, sino que sabes hacia dónde estás caminando y un por qué estás caminando hacia allá. Cuando las personas andan por la vida con claridad de sentido y saben hacia dónde van, pues se animan más. Como la productividad depende más, 90% de la gente lo que tiene también es una búsqueda de sentido, de significado, de sentirse parte de. Entonces, estos temas de misión y visión se van desagregando después en objetivos, metas y demás, todo va concatenado y la gente empieza a trabajar con más gusto y más productivos son, claro. Las otras reglas de la productividad, pues bueno, tendría que exponerlas más tiempo y demás, pero tienen que ver con tecnología, ¿sí? Tienen que ver, hoy en día se han incorporado temas de virtualidad, de digitalización, tienen que ver con sincronismo, ¿sí? Tienen que ver con temas así que ya son un poquito más técnicos, más profundos, que no me alcanza el espacio como para abarcarlo con suficiencia. Pero lo que le quiero decir es que de las 10 claves de la productividad, las 3 primeras son las que le mencioné. Y si las 3 primeras no se están dando, estamos cojos para avanzar en otras reglas que son más complejas. Gracias, Juan Carlos. Y es que por eso, y la verdad es que excelente que tengan tantas dudas y que tengan tantas preguntas que hacernos, porque por este motivo nosotros hemos lanzado dentro del programa de entrenamiento directivo este tema que es productividad, que inicia, vamos a tener ese curso que inicia el 25 de febrero y que el ingeniero Juan Carlos Frías será el experto que va a estar acompañando esta formación. Quiero pues que Juan Carlos aprovechemos ahí de pronto unos 3 minuticos y les cuente rápidamente qué van a encontrar ellos en este programa de entrenamiento directivo para que realmente, a diferencia de lo que puedan encontrar en otro curso de productividad, de pronto, ¿qué podrías resaltar tú dentro del valor agregado que podrían ellos encontrar? Sí, gracias. Hoy mencioné unos métodos, pero obviamente
cada método no le dedique ni 5 minutos, menos de eso. La idea con el curso 24 horas es hacerlo tipo taller para que usted, lo deseable es que asistan varias personas de la misma empresa y hacemos unos grupos por empresa, dependiendo de las empresas que asistan, y podemos tomar casos reales y enseñarles a cómo observar la improductividad y cómo mejorarla utilizando esos métodos. Entonces va a haber una comprensión más profunda de estos métodos, ¿sí? Pero sobre todo, repito, si más de una persona por empresa ingresan a este evento, van a todavía maximizar más el conocimiento porque lo vamos a hacer aplicable a tu propia empresa. Lo importante ahí también es la participación que ustedes tengan, las preguntas que ustedes hagan, como la están haciendo ahora, pero esas preguntas durante el curso van a ser más específicas y van a ser más de tu empresa y lo pueden hacer perfectamente y le podemos dar luces mucho más de acuerdo a lo que específicamente, repito, están necesitando en su empresa. Entonces, no se lo pierdan porque realmente sobre esto hay muchísimo que avanzar. Estamos en pañales realmente en productividad y cada vez que vamos ganando productividad vamos obteniendo más riqueza, pero sobre todo más seguridad en que podemos hacerlo todo cada vez mejor. Así es, este curso pues va a ser metodología sincrónico virtual. Usted va a estar con el experto durante pues, tiempo real y vamos a tener esos grupos de trabajo con el equipo de la empresa para que se pueda, como mencionó él, desarrollar esos proyectos específicos de acuerdo al objetivo estratégico de cada una de las compañías. Entonces, así estamos trabajando a la medida de sus objetivos. La otra tema que quería pues, mencionarles y es que para las personas que se registraron, que están inscritas en este espacio y que deseen adquirir pues, esta formación, tanto para los empresarios, o sea, para los grupos de empresas y para los egresados de la Universidad Simón Bolívar, vamos a tener un descuento del 15% hasta el día lunes 7 de febrero para esta formación específicamente. Entonces, los invito a que aprovechen este espacio donde realmente van a sacar con un producto para sus empresas específicamente. Agradecerles a todos por su asistencia, realmente para nosotros es muy valioso que estén aquí conectados. Queremos pues, compartirles la agenda del mes de febrero. Como les mencionaba, los temas para la sostenibilidad empresarial son un espacio de formación gratuita que hemos diseñado para dar respuesta a los requerimientos de formación que nos hace el sector empresarial. Para el día de hoy, como lo encuentran ahí, ya chuleado, tenemos el tema de productividad. Seguimos la próxima semana con CRM, la clave para desarrollar un servicio al cliente. Este webinar de la próxima semana lo hacemos en alianza con el CTD, que es el CTD de Macondolás, es el Centro de Transformación Digital Empresarial de Macondolás. Entonces, en ese espacio, como lo ven ahí resaltado, que tenemos 2 conferencias con ellos, vamos a tener todos los temas que tengan que ver con la transformación digital. Y el miércoles 17, pues tendremos marketing digital, que es un requerimiento que nos sigue haciendo constantemente y que el nombre que le pusimos es dar respuesta a lo que está pasando. Esto es moda, es tendencia, que es como tal. Los invito entonces a que nos sigan en nuestras redes de @sostenibilidad empresarial y ahí van a estar informados sobre toda pues, nuestra parrilla de formación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente contar contigo en estos espacios es de gran valor para nosotros. Nos permite también como funcionarios de la universidad enriquecernos y que cogemos toda esa experiencia tuya y también la adaptamos a nuestros procesos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos el 25. Nos vemos el 25.